Y tu palabra dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y eso es lo que hemos venido aquí a hacer, Señor, a alabar tu nombre, a exaltarte. Pero en este momento disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo, ministranos, que no sea palabra humana, sino palabra tuya, Señor, a través de este siervo, que pueda darme palabra, unción de nuevo, para poder hablar, Señor, con claridad de esta porción, y que sea de edificación a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nuestra hermana Elizabeth dejó un paraguas, hermana Susi, tal vez al final nuestro hermano Luis, ¿verdad? Y se la puede llevar, por favorcito. Gracias, hermanita. Amén. Bien, hermanos, recuerde que todos los días domingos por la mañana estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan. El texto que nos corresponde estudiar hoy es Primera de Juan, capítulo 2, del verso 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Y el tema es hacia la madurez espiritual. Hacia la madurez espiritual. Y hermanos, para esta madurez espiritual es indispensable las pruebas. Es indispensable las pruebas. Ahora en la mañana fui a la oficina de la iglesia y en la Kids, y venía un hermano, no viene aquí a la iglesia, pero es un gran varón de Dios. Y lo saludé: pastor, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está, varón? Y me dice, mire, me dice, le conté que el joven de la familia, el hijo de mi hermana, me dice, ya salió de la situación que tenía, me dice, ¿verdad? Estaba enfermo y no ha quedado muy bien, pero ya salió, me dice, y eso es lo importante, ¿verdad? Ya salió. Ahora mi hermano ha caído, me dice, ¿verdad? Mi hermano, el mayor, me dice. ¿Y qué pasó? Le digo yo. Un ataque al corazón, me dice. No, hombre, sí, me dice. Fíjese que sintió un dolor aquí en la garganta, dice aquí. Y le bajaba el dolor al pecho y le dijo a la esposa: fíjate que tengo un dolor aquí en la garganta y me baja el pecho, le dice. Ah, de veras, no, le dice. Descansa un ratito, le dice, ya te va a pasar. Y después dice que llegó su hijo y le dijo: fíjate, hijo, que tengo un dolor aquí en la garganta y me baja al pecho, le dice. Ah, si te sigues sintiendo mal, hay que avisar, le dice. Bueno, el siguiente día dice que se fue él al seguro, ¿verdad? A pasar consulta. Tengo este problema que me duele. Y entonces le hicieron exámenes y toda la situación y venga a traerlos. Cuando llegó a traerlos ese mismo día, dice que resulta que era un ataque, que le había dado un ataque al corazón, dice. Y lo tuvieron que hospitalizar, le van a hacer un cateterismo, pero el problema con la máquina es que está arruinada la máquina en el Seguro Social. Y ya tiene 15 días, están esperando que se arregle la máquina para poder hacerle ese trabajo. Pruebas, dificultades que vienen a la vida de los creyentes, ¿verdad? Pero son parte, hermanos, de la materia que vamos a cursar todos en un momento determinado en nuestra vida. Porque dos cosas suceden en las pruebas: o nos venimos abajo completamente, hermano, o crecemos y maduramos. Vamos a hablar ahora sobre hacia la madurez espiritual. Veamos lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, dice, han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. En este pasaje que hemos leído, hermanos, vemos cómo el apóstol Juan se dirige a unos grupos de personas, a los niñitos
a los niños, a los jóvenes y a los padres. Pero más que edad cronológica, edad física, Él está hablando de estados espirituales de la vida del creyente en este pasaje. Y hermanos, es interesante porque en la vida cristiana, todos nosotros al convertirnos al Señor Jesucristo y le seguimos, vamos a pasar estos niveles de espiritualidad. El primer nivel de espiritualidad son los recién nacidos. Estos son los niñitos, los recién nacidos. Y es interesante, hermanos, que los recién nacidos son aquellos que nos hemos convertido al Señor Jesucristo. Entramos a ese estado espiritual cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal y decidimos poner nuestra fe en Jesucristo. Pues Juan quiere recordarles a estos niñitos espirituales que sus pecados han sido perdonados en virtud al nombre de Jesús. Dice en el versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hermanos, Dios nos perdona todos nuestros pecados. En el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, no importa cuán feos, cuán sucios, cuán negros, cuán grandes sean los pecados que hayamos cometido, pecados que avergüenzan, el Señor Jesucristo los perdona absolutamente todos. Y eso es lo que Juan quiere, hermanos, recordar a los niñitos, a los recién convertidos, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y eso es algo, hermano, que en la vida espiritual, cuando estamos en este estado, nos convertimos al Señor. Qué lindo, qué bendición. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. Es decir, nos hace felices. Y el recién convertido, el que ha puesto su fe en Jesucristo, nace de nuevo, pues es una bendición saber que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Pero luego, hermanos, más adelante, Él habla también a los niños, aunque usa el mismo término, niñitos, pero ya se está refiriendo a los que ya no son criaturas, ya los que no son recién nacidos, sino que ya tienen pues ya algunos añitos, ¿verdad? Y andan correteando, andan para arriba y para abajo. Siempre se ha fijado que los niños, hermanos, siempre andan buscando el peligro, ¿verdad? Si van en la calle, no quieren andar ahí, él quiere correr. Si ven una grada, suben a las gradas y están. A veces tenemos que tener cuidado con los niños que vienen acá al templo, ¿verdad? Porque ellos son bien inquietos y se suben, vienen corriendo, se vienen por aquí, se bajan por allá y vuelven otra vez al mismo lado y se vienen a ver aquí, ¿verdad? Y adentro a ver qué sucede. Y ya de repente, si uno no está listo, hermano, ya quieren agarrar esto como tobogán y ya quieren pasarse para abajo, deslizarse, ¿verdad? Y esto, hermano, es caro. Y nosotros tenemos que cuidar. Si no, por favor. Si no agarran el otro, por favor, hermano, no dejémoslo así. Siéntese. Así son los niños, ¿verdad? Bastante inquietos. Él habla también más adelante a esa referencia a los niños. Dice ahí en el versículo 13, la última parte del versículo 13: os escribo a vosotros, hijitos, y vea lo que le dice, porque habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre. Y en este estado espiritual, ya no solamente es recién nacido, sino que ahora ya han pasado algún tiempito y son niños, no han alcanzado madurez, pero han conocido al Padre. Y la razón por la cual han conocido al Padre es porque conocen a Jesús, porque han recibido a Jesús como su Salvador personal. En una ocasión, Jesús, hablando con sus discípulos, entra en una plática también por una pregunta que le hace uno de sus discípulos llamado Felipe. Y dice en Juan 14, versículo 7 en adelante: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre y no basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, hermano, Juan escribe a los niños diciéndoles: os escribo a vosotros, niñitos, hijitos, hijos, porque habéis conocido al Padre. Pero luego entra otra etapa, y es la de jóvenes, ¿verdad? Estos ya están un poquito más creciditos en la fe, los jóvenes. Y Juan les dice algunas cosas importantes a los jóvenes, y una de las cosas que les dice es que han vencido al maligno. Les dice que son fuertes, y le dice que la palabra de Dios permanece en ellos. Y 2 veces les menciona que han vencido al maligno. Vea lo que dice el versículo 13, por favor, en la segunda parte. La segunda parte del versículo 13 dice así: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pasemos al versículo 14. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ahí está. 2 veces le dice a los jóvenes: han vencido al maligno. Son fuertes, porque así son los jóvenes, ¿verdad, hermanos? Jóvenes son fuertes, son ágiles. Le decimos a un joven, ¿verdad? Hermano, mire, a mi favor, suba aquí por esas gradas y abra la ventanita de allá. Hombre, decía el joven, ahí sale corriendo, hermano, arriba, ¿verdad? Para arriba, sale corriendo. Y hace lo que tiene que hacer, y cuando baja la grada, el redito ya está allá abajo. Pero ya nosotros, hermano, vamos agarrando. Ya la cosa es diferente, ¿verdad? Una caída de ahí para nosotros es fatal. Y cuando vamos para abajo, los jóvenes son fuertes. Y dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Qué nos está indicando Juan? Va a haber un momento en su vida cristiana donde va a haber luchas y batallas. ¿Contra quién? Contra el maligno. Pero dice: habéis vencido al maligno. ¿Por qué? ¿Quién nos da la victoria? Jesucristo. Dice que en Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Ya Jesús venció al maligno. Ya Jesús, hermanos, le quitó ese poder al maligno. Ahí anda dando coletazos y dañan. Pero ya en Cristo nosotros, hermanos, hemos vencido, somos más que vencedores. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre. El enemigo siempre trata la manera de encauzarnos para que veamos al hermano o a la hermana. No es hermano, no es la hermana, no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no son los vecinos con los cuales nosotros luchamos. Nuestra lucha es espiritual. Quien está detrás de todo eso es el infierno, es Satanás mismo con sus demonios, que está tratando la manera de desanimarnos, está tratando la manera, hermanos, de afectar nuestra vida espiritual, de quitar nuestra comunión con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Y estamos en una batalla espiritual nosotros. Van a haber tentaciones. Todos tenemos tentaciones en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de la tentación? Que usted caiga en la tentación, que pierda su comunión con Dios, cortar esa comunión con Dios y cortar las bendiciones que Dios tiene para usted. ¿Y qué sucede cuando se cae en tentación? Se aparta de Dios, se aleja de Dios. ¿Cuántas personas aquí, hermano, en esa calle principal que andan como nosotros les decimos normalmente, ¿verdad? La gente le dice los bolitos, dice. Pues esos bolitos, hermano, conocen al Señor, hombre, conocen la Biblia, lo conocen.
Yo recuerdo que cuando estábamos en la parte de abajo y terminábamos el culto, ¿verdad? Y yo salía después del culto, ahí iba pasando, pasaba uno, ¿verdad? Y cuando miraba, me cantaba. Cuando me miraba, me cantaba: pastor, es tan grande tu labor, me decía. Pero bien sonado, mi hermano. Me dice, yo tocaba, me decía, yo tocaba en mi iglesia. Yo tocaba, yo estaba. Y sí, hermano, conocen al Señor, conocen la palabra. Pero ¿qué sucedió? Cayeron. Porque el enemigo los venció. Porque el enemigo los apartó. Y ahí están, y muchos mueren en ese estado. Y eso es lo que el enemigo quiere. Hermano, la vida cristiana, déjeme decirle, es una batalla. Es una lucha. Como yo quisiera decirles, pero no puedo, hermano, no puedo engañarles. Yo no predico el evangelio de la prosperidad, no lo predico. Creo que Dios nos prospera y creo en la prosperidad de Dios, por supuesto que sí. Pero no creo en el evangelio de la prosperidad. Venga, se hágase cristiano y todos sus problemas se van a resolver. Venga, se hágase cristiano y si usted es pobre, usted va a ser rico de aquí en adelante. Yo no puedo, hermano, yo no veo eso en la Biblia. En una ocasión le preguntaron a Jesús, o más bien le dijeron: Señor, te seguiré hasta donde tú vayas. Donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar yo contigo. Y el Señor, viendo la motivación que le movía a ese hombre en seguir a Jesús, le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo no puedo hablar de un evangelio de la prosperidad. Jesús mismo dijo: yo no tengo nada. Si tú me vas a seguir por lo que yo te voy a dar terrenalmente, estás equivocado, porque yo no tengo nada. Y no es que no tenía donde dormir, pero esa es la interpretación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado y preparado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y dijo él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces van a haber situaciones, van a haber etapas, hermanos, de batallas, de luchas. La vida cristiana no es color de rosas. Aunque así fuera, dijo aquel, las rosas tienen espinas. Van a haber adversidades en la vida cristiana con las cuales se va a enfrentar. Adversidades difíciles, que uno está ahí, hermano, y son de repente que vienen y uno dice: ¿pero qué pasó? Pues si todo iba bien, todo iba bonito, estábamos bien cabal todos, y este desastre, ¿cómo es que vino? Hace poco yo hablando con unos pastores, estábamos desayunando con ellos y recordando de la situación, una de las situaciones que en lo personal como pastor, ¿verdad?, ha golpeado, ¿verdad? Y yo les decía, hermano, fíjate, yo de repente por esta situación que estoy pasando, veníamos trabajando bien bonito, teníamos ese equipo y estábamos aquí con grandes proyectos, estábamos con esta situación de poder servirle al Señor y ahí estábamos juntos. Pero de repente yo me quedo, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¡Pum! El primero, ¡pum! El segundo, ¡pum! El tercero. Solo yo estoy ahora donde está. ¿Y qué pasó con el equipo? ¿Qué pasó con los hermanos? Y viene la situación aquella, ¿verdad? Y uno tenía grandes proyectos y vamos a hacer esto. Y con estos hermanos, ¿dónde están? De repente vienen las cosas. Me dice mi esposa, no sé si anteayer creo que fue que me dijo, le impactó a ella, porque en la noche antes, día antes más bien, me dice en la mañana: tuve un sueño bien feo, me dice. A de veras, le dice. ¿Y qué soñó? Soñé, me dice, que usted se había muerto, me dijo. Fíjese, soñé que usted se había muerto, me dijo.
Y yo estaba llorando, yo estaba aquí, yo estaba allá, de veras, le digo yo. Bueno, larga vida entonces me espera, dije. Y el siguiente día, impactada por una hermanita, nosotros fuimos a la graduación cuando se graduó de pastora. Y fuimos, y es de Metapán. ¿Cómo? Una prima hermana, 60 años. Y de repente veía que había muerto. Ayer la enterraron. Transmitieron el culto fúnebre y estaba al frente de la iglesia. El esposo había fundado la iglesia y el esposo murió. Con la muerte del esposo, pues ella agarró el rol. Ahora muere ella. Y una de las hermanitas que están ahí, líderes de la iglesia, dice mi esposa que hizo el llamado a un hijo de la pastora, la que pasó la presencia del Señor. Hermanito, le dice, hijo, retome, yo le pido en el nombre del Señor que usted retome el legado de sus padres, que se levante y agarre las riendas. Y yo le decía a mi esposa, ahí sí no está bien ubicada la hermanita, porque esto no es un legado, esto no es un reinado. No se trata del que quiere ni del que corre. Si Dios no lo ha llamado a esto, mejor no se meta. Si Dios lo ha escogido es otra cosa. Pero ahí está la iglesia. Ella les está por preguntar ahí, porque la carga, lo que le duele ahí, llorando, me dice, me duele. La iglesia sin pastor. Preocupante, ¿verdad? Pero uno dice, ¿qué pasó? Todo iba bonito en la vida del creyente, en su familia. Todo estaba caminando bien, su trabajo estaba caminando bien con su esposa, con sus hijos. Los niños estaban bien bonitos, bien rellenitos. Y de repente la adversidad. De repente el problema. ¿Qué pasó aquí? Sí, son batallas que tratan la manera de desestabilizarlo a usted. Habrán situaciones también de conflictos en la relación entre personas, comenzando en la casa, puede ser también en el vecindario, puede ser en la iglesia, en el ministerio. Situaciones que se presentan, que hay que lidiar con ellas. Pero todo eso es una batalla, es una lucha contra el enemigo. Pero ¿qué dice Juan, hermanos? ¿Cómo se vence esta batalla? Han vencido al maligno, dice. 2 veces les dice lo mismo a los jóvenes. Y les dice que son fuertes. Pero la fuerza con la cual se va a pelear esta batalla de la vida cristiana no es física. No es con sus propias fuerzas. Dice, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. No es con espada ni con ejércitos, sino con el Espíritu Santo de Dios. Así vamos nosotros a enfrentar al enemigo, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a enfrentar también con la palabra de Dios. Por eso Juan le dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Porque en esta lucha, hermanos, es sometiéndonos al Señor y enfrentando con la palabra. En Santiago capítulo 4, verso 7, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira estos pasos. Someteos a Dios. ¿Cómo? En oración, en búsqueda, en fortaleza. Ahí vamos nosotros, al someternos a Dios, al buscarle, estamos fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Y luego dice, resistir al diablo. Fíjese que hay pecados en la Biblia que nos manda a no enfrentarlos. Hay pecados en la Biblia que nos manda a no enfrentarnos. ¿Cuáles, por ejemplo, pastor? La fornicación, el adulterio. Hay que enfrentarlos. ¿Qué dice la Biblia? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ante este pecado, huir, no se acerque, dice el proverbio, no te acerques a la casa, no vayas a la casa, pártate.
apártate. Se dice de un gran evangelista que llegó a tal ciudad y viajó con su equipo, pero su esposa no iba con él en esa ocasión. Y en el hotel donde se hospedó, dice que él estaba ahí él solo. Los demás estaban en los diferentes cuartos, pero él quedó solo en esa habitación. Y en la madrugada, cuando él se levantó, dice que se asustó, porque de repente él se acostó solo, pero de repente estaba una mujer al lado de él. Dice. Se había metido al cuarto, se había acostado en la cama del evangelista. Y entonces, cuando el hermano la vio, la agarró a ella, agarró su ropa, abrió la puerta y la sacó. Y echó llave y no le dijo ni una sola palabra. La mujer agarró sus cosas y se fue. Mire qué interesante, qué hombre más sabio, siguiendo el consejo de Dios. No habló nada, es que no era el momento de hablar. En ese pecado no se enfrenta, hay que huir. Entre más rápido te vas, mejor. Porque imagínese, hermano, imagínese ahí. ¿Quién es usted? Ay, ya estuvo. Así le pasó a Eva, dialogando con la serpiente. Cuidado con quién hablas, nos predicaba el hermano Gerson a los matrimonios. Tomó ese pasaje muy interesante. No tenemos nada que hablar con Satanás. Él es el padre de mentira. Huid, pero al mismo Satanás, dice el Señor, someteos a Dios, resistid al diablo. Es decir, no huyas, enfrentalo. No en tus fuerzas, someteos a Dios primero. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay tribus en las selvas donde llega el momento de los niños que crecen, tienen 12 años y van a pasar de niños adultos de un solo. Pero para llegar a ser hombres y considerarlos como un hombre, a tomar decisiones en la tribu, lo pasan por una prueba. Claro, lo entrenan y ahí están entrenándolo y a los padres y hablando y los jefes, etcétera, etcétera, constantemente. Pero la prueba es que tienen que matar un león. Si pasan esa prueba, lo aceptan ya como un hombre de la tribu, al niño. Tienen que matar un león. Y en el entrenamiento que le dan, le dicen: aquí está esta lanza, párate firme, no te muevas, no le muestres miedo. Este animal va a estar allí y él va a comenzar a rugir con todas sus fuerzas, pero no le tengas miedo, no te vayas a correr. La fuerza de ese animal está en su hocico, le dice, porque él cuando ruge, él ahí está imponiendo respeto y temor. A 1 kilómetro se oye el rugir de un animal de estos. Entonces él va a estar allí, dice, y cuando alguien ante el rugido del león ve que la persona se queda ahí, ya el león comienza, y ¿por qué no sale corriendo? ¿Por qué está allí? Entonces el león comienza a crujir más fuerza, porque su poder está en el hocico. Por eso es que cuando José fue a parar al foso de los leones, ¿qué dijo después? Dios cerró el hocico de los leones, porque si ellos no rugen, ellos se vuelven gatitos. Miau, miau. Su fuerza está en el rugir. Cuando ve que no le tienen miedo, entonces comienza a pensar, y luego se va a balancear sobre ti, le dicen,
Y cuando ese animal salte con la lanza, como él viene y la lanza está ahí, le traspasa el hocico y le pasa por el otro lado y muere el león. Pero debe estar frente al león firme. La palabra del Señor dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando encuentra a un creyente bien consagradito, bien oradito, bien en una búsqueda de Dios, y que no se le tiene temor, sino que se le enfrenta a las tentaciones y le dice no, viene el enemigo y dice: este es de hueso colorado, dice, voy a buscar mejor otro hermanito que anda más débil por ahí, y se va. Hermanos, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, Jesús pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración, fortaleciéndose. Y luego, cuando vino a él el tentador después de 40 días y 40 noches, dice que comenzó a poner sus tentaciones a Jesús, y Jesús cada una de las tentaciones las venció. ¿Cómo? ¿Qué estrategia usó el Señor? La palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía hambre. Y Satanás lo agarró en el estado más débil en su cuerpo, pero más fuerte en su alma, en su espíritu. Y el Señor le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después le dice Satanás: tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Te van a agarrar, te van a sostener. Imagínese Jesús obedeciéndole al diablo, hermano. ¿Para demostrar qué? Porque efectivamente los ángeles iban a venir, no iban a permitir que pereciera el Señor si se tiraba desde arriba, desde el pináculo del templo. Hubiera fallado. Pero otra vez vuelve a citar la palabra: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó a un alto monte y dice la palabra que en un momento le enseñó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, porque a mí me ha sido dada, le dijo el diablo, y a quien yo quiero se la doy. Te lo ofrezco a ti con una condición: si postrado me adorares. Qué tremendo. Imagínese, hermano, a Jesús postrándose ante Satanás. Wow. Pero el Señor vuelve a decir: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo, ¿qué dice? Dígalo, le dejó. Y vinieron ángeles y le servían. Así vamos a vencer, hermanos. Entonces todos vamos a pasar esta etapa, la vida cristiana, pero hay fuerza en el poder de Dios, hay palabra que permanece en nosotros y hay promesa. Hemos vencido al maligno. Pero luego entra a otra parte, a otra etapa espiritual, y esta es la de los padres. Y esto representa la madurez espiritual del creyente. A los padres les dice lo mismo en dos ocasiones: habéis conocido al que es desde el principio, le dice. Versículo 13, mire lo que dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en el versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Conocéis al que es desde el principio. Luego le dice: habéis conocido al que es desde el principio. El creyente, hermanos, en su estado de madurez, es el que mantiene un conocimiento constante del Padre. Y esto pasa por mantener una comunión íntima con el Padre, hasta que su conocimiento del Señor es perfecto día tras día. Entonces, 4 estados espirituales, pero el tema es: caminemos hacia la madurez espiritual. ¿Cuál es la idea? Que en cada etapa
podamos nosotros no quedarnos ahí, sino que ir avanzando, de recién convertidos avanzando a niños, de niños avanzando a jóvenes, de jóvenes a padres. La madurez espiritual desde el recién convertido en su crecimiento hasta llegar a ser un hombre, un creyente maduro en el Señor. Pablo dijo estas palabras escribiendo a los Corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando ya era niño, ya no es niño, ya esa etapa pasó. En esa etapa hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Esta fue la exhortación a los hebreos. Cuando les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, es inmaduro en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Después de tanto tiempo, le dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestros, ustedes todavía son alumnos, son niños, decía. Qué tremendo, hermano. Las palabras son fuertes cuando las analizamos en nosotros. ¿Y yo cuánto tiempo tengo, hermano, de estar en el cristianismo? Porque una cosa es envejecer en la obra del Señor y otra cosa es crecer en la obra del Señor. No es lo mismo envejecer que crecer. Muchos no estamos creciendo, estamos envejeciendo. Mire, yo ya tengo 15 años tengo de estar en el Evangelio. 25 años tengo de estar en el Evangelio. Yo me convertí allá en el año 1960, dicen algunos. Yo vine al Señor, hermano, cuando tenía 5 años de edad. Y gracias a todos los hermanos por sus muestras de apoyo, de amor, de estimación a este servidor. Acabo de cumplir años en este mes de agosto. ¿Cuántos me dijo usted, hermana? 66 me dijo. 66. Tampoco, dije yo, hermanita. No, hermanita, no. ¿Verdad? 59 años. Wow, 59 años, hermano. Pero estoy joven, hermanito Julio. ¿Para qué estoy joven? ¿Estoy joven? Sí. Amén. Gracias a Dios. 59. Ella me pregunta que qué siento. Me dice, mira, hermano, ¿qué se siente? Pero si yo vine a la edad de 5 años, ¿cuántos años tengo entonces de estar en el cristianismo? 54 años. Y en estos 54 años, ¿he envejecido o he crecido? ¿Y usted cuántos años tiene? Yo me hago la pregunta, Señor, ¿cómo es posible que a mis 54 años de estar en el Evangelio todavía estoy bregando con este problema, Señor? Quiere decir que no he madurado. Quiere decir que no he madurado acá. Debiendo ser ya un maestro en esto, soy un niño. ¿Y usted, hermano, está envejeciendo o está creciendo? ¿Cuántos años tiene usted de perseverar en el Evangelio? 25 años, 30 años. Y a esta altura, debiendo ser ya maestro, es un maestro. ¿Está logrando el propósito de Dios para su vida? ¿Entiende por qué Dios lo ha llamado a usted? Este es el punto acá. Ahora, ¿cómo se manifiesta la madurez espiritual en la vida del creyente? El creyente maduro tiene un conocimiento profundo de Dios y de su palabra. Hermano, no es posible. ¿O cree usted que un creyente dice
que tiene 25 años en el Evangelio y nunca ha leído la Biblia. Nunca. Le digo, de Génesis a Apocalipsis, pues. Nunca la ha leído. 12, 15 años y no conocen los libros de la Biblia. No los conoce de memoria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? No, el creyente maduro tiene un conocimiento profundo de Dios y de su palabra. Tiene un amor y compasión con los demás. Es humilde y siempre está dispuesto a aprender. Se mira en su vida el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. ¿Cuáles son los pasos, hermanos, que nos van a ayudar a caminar en esa dirección hacia la madurez espiritual? En primer lugar, lea su Biblia todos los días y aplíquela a su vida. No solo la lea, aplíquela, vívala, vívala. Si usted no vive la Biblia, el Señor no le va a revelar más. Para que el Señor, hermano, ha puesto en la Biblia minas. Por eso usted va a ver gente que mira en la Biblia, que no tiene la actitud correcta hacia la palabra de Dios, ver muchas contradicciones. Es que la Biblia se contradice. Aparentes contradicciones. Pero el Señor ha puesto eso como un mecanismo para que solo aquellos que tengan la actitud correcta puedan ir a la Biblia y entender la palabra de Dios. Entonces, si usted no está poniendo en práctica lo básico, no le va a revelar más. Por eso le digo, aplícala a su vida. Ore constantemente y sinceramente. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? Ay, no tengo tiempo para orar, pastor. No, yo no tengo tiempo. Dios, de que me levanto tempranito, mire, me voy temprano porque esa gran trabazón que se hace ahí en el Salvador del mundo es un problema. ¿Y cuánto tiempo le dedica a la oración? Un creyente de oración es tan fuerte, decíamos, como su vida de oración. Sea obediente a la guía del Espíritu Santo de Dios. La guía del Espíritu Santo. Eso es algo que no se puede explicar. No hay palabras para explicar cómo es la guía del Espíritu Santo. Solamente el que es guiado del Espíritu Santo sabe que es guiado del Espíritu Santo. El otro día yo les dije que me fui a meter una gran trabazón al centro. Pero en esa guía, como yo, me voy a meter antes. Ahí yo sentí, hermano, yo sentí así. Esa guía del Señor, del Espíritu Santo aquí. Pero no le hice caso. Entonces me fui hasta allá. Porque voy a salir para allá. Y cuando estábamos en esa gran trabazón, ahí venía el pensamiento, ¿verdad? Si le hubiera hecho caso. El Señor me lo advirtió, decía yo. Él me lo advirtió. La guía, el Señor la guía. Aquí no, esto así. No hay que hacer esto. Entonces, la guía del Espíritu Santo es clave. Involúcrese activamente en su iglesia. Sirva en algún ministerio de la iglesia. Todos podemos servir en algún ministerio. Todos. Unos en la vanguardia y otros en la retaguardia, en la oración. Sea humilde y siempre dispuesto a aprender. Hermanos, este camino hacia la madurez espiritual no va a venir así por así. Se requiere de un esfuerzo continuo, se requiere de dedicación, se requiere de disposición, se requiere de voluntad sincera y de una total dependencia de Dios. No se trata de perfección, sino de progresar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, niñitos, niños, jóvenes, padres, ¿en qué estado espiritual nos encontramos nosotros? ¿En qué estado espiritual está usted? ¿En qué estado espiritual estoy yo? ¿Cuál es el reto? Ir hacia la madurez, crecer, pero de esta manera intencional,
porque el propósito del Señor Jesucristo es ese, que todos nos conformemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas palmas son para Jesús, mi Señor. Vamos a orar. Amante Padre, muchas gracias por esta palabra. Señor, ayúdenos a que conforme el tiempo pase, crezcamos espiritualmente. No envejezcamos en la obra, sino que podamos crecer. Que la palabra, Señor, llegue a nuestra mente, baje a nuestro corazón y guíe nuestros pasos en el momento justo que lo necesitamos, que usted nos pone la prueba. En esta misma actitud querría preguntar si hay alguna persona que aún no ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Habrá alguna persona que dice: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón? ¿Habrá alguien que quiera reconciliar? Pero creo que estamos en familia, así es que gracias, Padre. Bendito sea, Señor, por esta palabra. Ayúdenos a practicarla. En Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Amarte solo a ti, Señor.